Bueno, y ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos mientras estábamos con estos cartones y como les anunciamos hace unos minutitos, pues estamos emocionados porque está con nosotras y nosotros Rafael Barajas, el Fisgón. Buenos días, Fis, ¿cómo estás? Hola, con el gusto de saludarte. ¿Cómo va todo? ¿Cómo están todos ustedes por allá? Pues muy bien, muchas gracias por tomarnos la comunicación. Estamos No, bien, ¿cómo pero crees? también con muchas dudas que queremos consultarte. Porque pues esta semana hemos visto, bueno, ahorita iniciamos con esto de Milei, esta acusación tan importante sobre el fraude, siendo presidente y diciendo que el Estado no tiene que ver con esto que ocurrió, esto que hemos visto las semanas pasadas sobre Donald Trump. También hoy abrimos este programa pues revisando necesariamente para ver y escudriñarlo junto con la periodista Ana Lilia Pérez, estas declaraciones de Felipe Calderón. Entonces, queremos preguntarte, pues en general sobre este perfil de la derecha. Si nos puedes contar, nosotros aquí como que intentamos ver algunas de sus características, cómo funcionan, cómo se parecen mucho en algunas cosas, como en la mentira, como en esta narrativa constante, pero tú que eres experto pues en estos Bueno, temas, si nos puedes explicar para toda nuestra audiencia, ¿de dónde surge pues esta cuestión de la derecha? ¿Qué es la derecha? ¿Cómo podemos entenderla en sus claro términos que más sí. elementales? Bueno, primero, Carolina, es un gusto estar contigo, es un gusto estar aquí con el auditorio de Chamuco, del Chamuco, que son nuestros hermanos, nuestros compañeros pues de causa, de lucha, de batallas, en fin. Y decir que, pues efectivamente, a lo largo de la historia vamos a ver que nos encontramos con que hay a grandes rasgos dos grandes formaciones políticas, la derecha y la izquierda. Y la derecha y la izquierda adquieren a lo largo del tiempo características propias y han ido evolucionando con el tiempo. El término de derecha e izquierda nace en una asamblea en 1789 en París, en una asamblea en la que se va a discutir si se decapita o no se decapita al rey, y a la derecha de la mesa de la asamblea se sientan los que piensan que hay que preservar los derechos del rey, y a la izquierda se sientan los que piensan que hay que quitarle los derechos al rey. Ahí todavía no se decide si van a decapitar al rey, perdón, pero se discute si se le quitan o se le mantienen los privilegios al monarca. Desde esa fecha, se dice que quien busca preservar el orden establecido milita en la derecha, y quien busca cambiar el orden establecido milita en la izquierda. A grandes rasgos, la izquierda, es decir, cada una de estas agrupaciones tiene sus propias formas de pensar, tiene sus propias lógicas, su propia cultura. La primera izquierda, la izquierda de aquel 1789, era claramente una heredera de las ideas de la Ilustración, ideas que fueron concretadas por pensadores como Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot, Locke y demás, y que lo que buscaban era ponerle límites al poder feudal. Estas ideas, a grandes rasgos, en aquel entonces se sintetizaban en el lema que motivó a la Revolución Francesa, que es el de libertad, igualdad y fraternidad. Esto, por supuesto, ha ido evolucionando con el tiempo. La izquierda ya no solo pide libertad, igualdad y fraternidad, entendida, claro, como un sistema de valores, sino que la izquierda también, por ejemplo, ha ido creciendo en sus causas, y entonces, por ejemplo, ya defiende los derechos sociales, está incluyendo los derechos ecológicos, el derecho a la tierra, el derecho al aire limpio, el derecho a tener a que el planeta se preserve, en fin, ¿no? Es decir, es una izquierda, perdón, que ha ido creciendo en sus causas. La derecha tiene también sus lógicas, ha ido cambiando con el tiempo. No es lo mismo la derecha de 1789, que defendía al rey Luis XVI, que la derecha de hoy en día, que es una derecha que impulsa claramente la defensa del mercado y la defensa de valores clásicos. Claramente lo que distingue a las derechas es la idea
de que sí existen privilegios, que sí existe, que los privilegios son necesarios dentro de la sociedad y que sí es bueno para la sociedad en su conjunto que haya un grupo que tenga más derechos y privilegios que otros. A grandes rasgos es lo que siempre va a distinguir a las izquierdas de las derechas. La izquierda siempre va a empujar por la libertad, por la igualdad, por la fraternidad. La derecha se olvida sobre todo de estos valores, aunque ahora se acuerpa alrededor del valor de la libertad. Pero la libertad sin igualdad y fraternidad pues puede ser el horror, ¿no? Porque eso es, digamos, lo que en aquel siglo, lo que en el siglo XVIII, equiparaban al libertinaje. Es decir, y básicamente darle toda la libertad a gente que tiene todo el poder económico y todo eso, pues es de veras llevarnos al horror y al desastre. Ha cambiado radicalmente la derecha en estos tiempos y en cada sociedad la derecha y la izquierda tienen su propia historia, tienen su propia trayectoria, tienen su propia cultura política. Yo sí me atrevo a decir que en México tenemos una fuerte cultura de izquierdas. México es uno de los pocos países del mundo que ha participado en los grandes ciclos revolucionarios y en todos ha jugado un papel importante. Jugó un papel importante en el primer ciclo revolucionario, en el primer ciclo de las revoluciones atlánticas con la Guerra de Independencia de México, porque fue la primera guerra de independencia contra la corona española. Jugó un papel importante en el ciclo de las revoluciones liberales, porque culmina, entre otras cosas, con una constitución que decreta lo que se llama la libertad de cultos y que busca acotar el poder de la iglesia. Jugó un papel determinante en el ciclo de las revoluciones sociales, porque de hecho fue la primera revolución social que estalló en el planeta y es una revolución que impulsó, entre otras cosas, los derechos sociales por primera vez. Las derechas también han tenido sus ciclos. Se puede decir que fue un ciclo de derechas muy importante, el ciclo de restauración de la monarquía. Fue otro ciclo de derecha muy importante, lo que fue el ciclo positivista o lo que fue el ciclo de la segunda revolución industrial, lo que equivale a lo que fue la era victoriana, el segundo imperio, la tercera república en Francia, la Gilded Age en Estados Unidos, el porfiriato en México. Esto fue un ciclo contrarrevolucionario muy fuerte. Y hay otro ciclo contrarrevolucionario muy agresivo que está muy ligada a la ultraderecha y es el ciclo de lo que fue el fascismo, de lo que fue las contrarrevoluciones fascistas, que era originalmente un ciclo de restauración monárquica. Eso es lo que pretendían todos los proyectos fascistas, desde el español, que terminó, de hecho, restaurando a la corona española, por eso los Borbones siguen reinando en España, hasta lo que ocurrió en Japón, donde pues sigue también un emperador en funciones, ¿no? Y de hecho, tanto el proyecto de Hitler como el proyecto de Mussolini son proyectos de restauración monárquica, pero son proyectos mucho más novedosos, son proyectos, por ejemplo, que incorporan aspectos de la cultura política de su tiempo. Tanto Mussolini como Hitler lo que hacen, entre otras cosas, es que están compitiendo con un público que digamos, se ha imbuido de las ideas socialistas. Entonces quieren quitarle digamos, esa base social a las izquierdas y por eso se reclaman incluso en un momento dado socialistas, pero no nos engañemos. Los fascismos alemanes y el fascismo alemán y el fascismo italiano son movimientos reactivos, reaccionan en contra del socialismo y entonces le copian al socialismo muchas cosas, pero son netamente antisocialistas, anticomunistas, en fin. Yo sí quiero decirte que detrás de los grandes movimientos de la derecha siempre ha habido grandes instituciones. Por ejemplo, la institución de la iglesia siempre fue estratégica para para la extrema derecha. Aquí en México, la extrema derecha se encuba, se atrinchera precisamente alrededor de la iglesia. Y esto se ve muy claramente, por ejemplo, en lo que fue la Guerra Cristera. Cuando se da la Guerra Cristera, a ver, puedo tomarte un minutito para
atender un asunto, perdón. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, y Perdón. cuando estés de vuelta Ok. nos dices. Ok, bueno, pues mientras regresa vamos a leer sus comentarios. Por acá nos ponen, acá nos dicen, sí se puede poner, ¿verdad? El comentario. Acá Eberta Ríos nos escribe, si Milei se hunde, se irá a vivir a Israel y se llevará sus millones y será feliz. Pues con esto de que Donald Trump impunemente está diciendo que quiere hacer casi casi como un resort en la Franja de Gaza, como ahorita justamente estamos reflexionando con Rafael Barajas el Fisgón, de este tipo de características de este pensamiento de la derecha, ¿no? De no todos y no todos somos iguales, y al final pues esta impunidad y esta indolencia con la que pues se comportan, ¿no? Por acá también nos pone Fabián Miranda, hola Fis, un gusto escucharte. Y acá Lucía Hernández nos escribe, saludos al equipo del Chamuco y qué gusto ver al licenciado Barajas en la noticiera. Muchísimas gracias, Lucía. Creo que ya tenemos de vuelta a Rafael Barajas. ¿Ya estás por acá? Perdón, fue una emergencia hogareña, No te preocupes, no te ¿no? La preocupes. tuve que atender. Bueno, Adelante. rápidamente, entonces la derecha en México se aglutinó con mucho tiempo alrededor de la iglesia, pero esto claramente ha cambiado. De hecho, la ultraderecha en México a principios del siglo XX era una ultraderecha, fíjate cómo han cambiado las cosas, muy anti-yanqui, porque veían en los norteamericanos el riesgo de la llegada del protestantismo. Hoy en día es una derecha abiertamente pro-yanqui. La derecha ha ido cambiando y hay que decirlo con toda claridad, el neoliberalismo fue un movimiento de ultraderecha radical que reestructuró a la derecha a nivel global. Y la reestructura es un ciclo contrarrevolucionario que se da en contra del ciclo revolucionario de los estados de bienestar, que fue un ciclo de gran bienestar en todo el planeta. Entonces, los neoliberales logran aglutinar de nuevo a la derecha en nuestro país y a partir de la llegada de los neoliberales, la ultraderecha en México se aglutina alrededor del dogma económico neoliberal, no tanto alrededor de la iglesia, aunque la iglesia, un sector muy conservador de la iglesia va para allá. Y esto es algo que yo sí quiero subrayar. La iglesia es una institución compleja, tiene gente que apoya el proyecto católico primitivo, el cristianismo primitivo, los valores de Cristo, hay gente que apoya todo esto, pero también hay todo un sector que es muy conservador y que está ligado a grupos de interés y al viejo régimen. Hay que decir que la crisis del neoliberalismo nos está dando una nueva oleada de derechas. Cuando entra en crisis todo un sistema que ha durado, que ha sido hegemónico durante varios años, es el caso del neoliberalismo, las opciones surgen de los extremos. Las opciones que surgen de la extrema derecha son preocupantes, porque es una extrema derecha que es al mismo tiempo neoliberal, que es ultraconservadora, que tiene muchos ribetes religiosos y que además ha ido creciendo de manera muy acelerada en los últimos años. El primer caso de ascenso importante de la derecha en el continente americano fue, por supuesto, la llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos en 2016. Y este fue seguido por la llegada de Jair Bolsonaro en Brasil en el 2018, después de varios gobiernos de izquierda, después del gobierno de Lula y del gobierno de Dilma Rousseff. Y tenemos también otros casos muy importantes de derecha en toda América, ¿no? Y por ejemplo, es muy representativo el caso de Nayib Bukele con su partido Nuevas Ideas, eh, 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 en El Salvador. Por supuesto, es muy significativo también el caso de José Antonio Cast, que fue hermano de uno de los Chicago Boys chilenos, ¿no? Y que tiene y José Antonio Cast hoy es la extrema derecha en Chile y encabeza el Partido Republicano. Tienes el caso de Rafael Araliaga en Perú,
que tiene el partido, la formación política Renovación Popular. Tienes el caso, por supuesto, de Javier Milei en Argentina. Yo sí quiero decirte que las derechas se atrincheran en algunos países, se aglutinan en algunos países. Por ejemplo, es claro que en México la ultraderecha jamás ha tenido un peso muy grande en el escenario político nacional. Incluso las derechas, pues sobre todo después del triunfo de la Revolución Mexicana. De hecho, las derechas en nuestro país eh, con mucha frecuencia se quieren disfrazar de izquierdas. Acuérdate que Xochitl decía que era hasta trotskista, que Claudio X González decía que él era más de izquierda que de derechas, en fin. Esto no ocurre en todos los países. Hay países en los que la derecha se reclama orgullosamente de derechas. Por ejemplo, dentro del ámbito hispanoparlante, tú tienes muy claramente que España siempre ha sido un país muy conservador. Y en España el franquismo estuvo vivo hasta la década de los 70, ¿no? Y sigue activo de muchas, estuvo en gobierno pues hasta la década de los 70, sigue activo de muchas maneras, primero a través del PP y luego a través de Vox. Y luego tienes el caso, por supuesto, de la ultraderecha argentina, que es una ultraderecha que está muy cohesionada, que es muy fuerte, que tiene poderes económicos muy importantes detrás de ella, ¿no? Y que es esta ultraderecha la que está detrás de Javier Milei en Argentina. Ahora bien, hay una cosa que yo sí quiero señalar y que me parece importante. Esta ultraderecha no es una ultraderecha homogénea. De hecho, puede estar muy peleada entre sí. Está tan dividida y tan fracturada como se divide y se fracturan las izquierdas. Eso nos tiene que quedar muy claro. Pero además, y esto hay que señalarlo, es una ultraderecha que ha aprendido a organizarse. Y ha aprendido a organizarse a partir de lo que fue el crecimiento de las izquierdas. Las izquierdas se organizaron incluso a nivel internacional y lograron consolidar, digamos, un movimiento comunista internacional a principios del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, el Comintern, y la ultraderecha se organizó en el anticomintern, y este anticomintern fue la base alrededor de la cual se consolidó el eje Roma, Berlín, Tokio, ¿no? Y por supuesto, esta ultraderecha fue derrotada militarmente en la Segunda Guerra Mundial y es una ultraderecha que se fue reorganizando de muchas maneras a nivel de territorio y a nivel empresarial, a nivel de tejidos de intereses de dinero y que surge y rebrota con la consolidación neoliberal. Aquí en México tenemos muy claro cómo esta ultraderecha pasa de ser una ultraderecha católica con grupos porriles muy al estilo de lo que era la agrupación Alliance Française, con grupos de porros y todo esto que actuaban en las calles de acción, grupos de acción directa en contra de movimientos de izquierda, ¿no? Y se academiza en la década de los 50 con el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales en Monterrey, apoyado por grandes financieros que trajeron aquí a México a los grandes teóricos del neoliberalismo, entre ellos a Friedrich Hayek y a Milton Friedman y demás. Y es una derecha, es una ultraderecha, sí, que ahorita vuelve a consolidarse y que vuelve a surgir alrededor de esta nueva oleada derechista de la que te hablaba yo hace un ratito. Esta derecha extrema lo que está haciendo es una cosa muy interesante, tiene una organización internacional. Tienen una cosa muy curiosa que se llama el Atlas Networks, que es una asociación de agrupaciones de ultraderecha que además trabajan coordinadamente y que con frecuencia trabajan coordinados con la USAID, con la National Endowment for Democracy, bueno, trabajaban coordinados con la USAID, pero con la National Endowment for Democracy, y que patrocinaban abiertamente estanques de pensamiento derechistas. Lo que es muy interesante ver es cómo se organiza el pensamiento de la derecha.
este pensamiento de la derecha desde hace rato ya no lo organiza la iglesia. En México, alrededor de la década de 1920, 1930, era la iglesia la que organizaba el pensamiento de la derecha. De hecho, quien estaba detrás de las insurrecciones cristeras era una organización ultra secreta que se hacía llamar la U, así entre comillas la U, y esta organización era ni más ni menos que el episcopado mexicano. Y esto ya cambió. Ahora esta derecha se organiza alrededor de estanques de pensamiento, organiza su discurso alrededor de estanques de pensamiento. Estos estanques de pensamiento tienen su antecedente en el grupo de Mont Pelerin que se conforma en Suiza después de la Segunda Guerra Mundial para luchar en contra de del keynesianismo y de los estados de bienestar. Y este grupo de Mont Pelerin, quien lo articula, es precisamente Friedrich Hayek. Ahí están Karl Popper, Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, ahí entra también Milton Friedman, Walter Lippmann, toda una serie de pensadores de ultraderecha que son muy importantes, y es una ultraderecha intelectual que sigue viva y que sigue activa, y yo estoy convencido de que de que esta ultraderecha ha tenido giros muy interesantes. Es, entre otras cosas, una ultraderecha que ha buscado aprender de la izquierda. Es una ultraderecha, entre otras cosas, fíjate bien en lo que voy a decir, que ha estudiado a Gramsci y está dando la batalla cultural, como lo planteaba Gramsci. Plantean ideas fuerzas y le dan mucha importancia a la formación política y tienen grupos de formación política y atraen a jóvenes y buscan darles, buscan hacerlos influencers, que es lo de hoy. Es una ultraderecha que camina en buena medida sobre los grandes medios masivos de comunicación, que se apoya en los grandes medios masivos de comunicación y que tiene sus intelectuales. Uno de estos intelectuales, a mí me parece el más notorio, no es un buen intelectual, pero es un personaje que tiene mucho peso, es un argentino que se llama Agustín Laje Arrigoni. Es un cuate que es de extrema derecha, que es presidente de un think tank que se llama Fundación Libre, ¿no? Y que ha promovido toda una serie está en una batalla cultural en contra de lo que él llama el marxismo cultural. Y entonces la idea del marxismo cultural es que la verdad es una teoría conspirativa. Te dicen que la escuela, alrededor de la escuela de Frankfurt, alrededor de Mark Horkheimer, de Teodoro Adorno, de Jürgen Habermas, se organiza todo un pensamiento que que ha impulsado la contracultura en los años 60, el multiculturalismo, el progresismo, la corrección política, y ellos están en contra de de esto que llaman el marxismo cultural. Y entonces, ¿qué impulsa Laje? ¿Qué impulsa Laje? Laje impulsa cosas como que está en contra del matrimonio igualitario, de los derechos de la diversidad, está en contra de la eutanasia, en contra del aborto, incluso en casos de violación. Y Laje, y esto hay que señalarlo, ha escrito toda una serie de libros que sí tienen un peso importante dentro dentro de la ultraderecha y ayuda a organizar el pensamiento de esta ultraderecha. Una de las cosas que a mí me explican el peso que tiene la ultraderecha en Argentina es la existencia de esta ultraderecha que sí organiza pensamiento. Entonces, por ejemplo, algunos de los títulos de los libros de Laje son, por ejemplo, el libro negro de la nueva izquierda, ideología de género o subversión cultural, la batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha, globalismo, ingeniería social y control total en el siglo XXI. Es un personaje que sí maneja todo este tipo de cosas y que ayuda a organizar pensamiento. Ahora, ojo, hay que tomar en cuenta que estos señores básicamente organizan el pensamiento y tienen un esquema para reproducir toda esta información que es muy eficaz.
que son, ellos están formando influencers y youtubers. Es decir, tienen todo un esquema para echar a andar todo ese tipo de cosas. Y obviamente uno de los gurús de esta ultra derecha en Argentina pues, será Javier Milei, que es un economista que tiene muy asumido el dogma neoliberal, ¿no? Y que se presenta como un genio de las finanzas, como un genio del, como un genio de económico, y que no lo es, como lo acabamos de ver por su reciente descalabro. Yo sí quiero decirte que a grandes rasgos la organización del pensamiento de la derecha sigue las mismas pautas que siguió la construcción del discurso de Hitler a principios de la década de 1930. Se echan un rollo, es decir, básicamente es una recopilación de prejuicios e ideas dominantes dentro de sectores vastos de la población, ¿sí? Y es una, digamos, vulgarización de prejuicios y de miedos y demás. Por ejemplo, te voy a poner un caso muy concreto. Hoy en Estados Unidos y en Europa está creciendo un sentimiento xenofóbico o xenófobo muy importante. Esto se debe claramente al crecimiento de las migraciones. Estamos ante migraciones históricas. Estados Unidos y Europa básicamente lo que hicieron fue saquear al tercer mundo, saquearon las riquezas del tercer mundo, y lo que ha hecho la gente en el tercer mundo es buscar emigrar donde está la riqueza, donde está su riqueza. Entonces se van a Estados Unidos, se van a Arabia Saudita, se van a Europa, son migraciones históricas. Estas migraciones son tan importantes que van a provocar un cambio en los países de destino. Esto es nuevo. Es decir, dentro de poco tiempo se calcula que Estados Unidos, se calcula que dentro de poco tiempo Estados Unidos ya no va a tener una mayoría de WASPs, de White Anglo-Saxon Protestant, de blancos anglosajones protestantes, sino que la mayoría, la primera mayoría o la primera minoría va a ser la minoría hispana. Dentro de poco van a ser los latinos, digamos, la minoría más grande dentro de los Estados Unidos. Igual, se calcula que en Francia, dentro de unos cuantos años, la mayoría ya no va a ser católica, sino musulmana. Ese es el impacto que tienen las migraciones. Entonces, en vez de analizar qué pasa con estas migraciones, cómo es que crecen, cómo es que, por qué, por qué migra toda esta gente, básicamente lo que hace esta gente se preocupa y busca cortar las migraciones, y crece el sentimiento xenófobo y el sentimiento en contra de los migrantes. Y entonces esto genera miedo, y estas son las cosas que retoman los ideólogos, los políticos de la ultraderecha, y las impulsan. Es por eso que Donald Trump y Steve Bannon y Marco Rubio y toda esta gente están impulsando un discurso en contra de los migrantes en los Estados Unidos. Es así como funcionan estas lógicas. Y lo que hay que ver también es cómo estos discursos son de repente muy irracionales, son discursos muy complejos, son discursos muy agresivos, y son discursos que nos ponen en el margen de la violación de los derechos humanos. Y yo termino ya con esto. Es decir, sí existe un internacional capitalista. Son los libertarians. Los libertarians es una organización que moviliza al movimiento, que organiza el movimiento libertario de extrema derecha en todo el planeta. Y funciona a través de un gran conglomerado de fundaciones, de institutos, de organizaciones no gubernamentales, de centros, de sociedades que están unidas entre sí, pues por lazos de amistad y a veces económicos, etcétera. Y uno de los grupos importantes que aglutinan a toda esta gente es la Red Atlas, que se llama la Atlas Economic Research Foundation. Estos grupos se juntan con cierta frecuencia, pues obviamente tuvieron grandes foros en Argentina hace no mucho, y con frecuencia son apoyados por la NED, por la USA, por este tipo de grupos que están ligados a los Estados Unidos. Entonces, mira, para que te des una idea, el grupo Atlas
tiene ligas con más de 450 fundaciones, organizaciones no gubernamentales, grupos de represión, grupos de reflexión, grupos de presión, y tiene un presupuesto de millones de dólares, ¿no? Entonces, estás hablando de que, por ejemplo, en Argentina ha estado ahí una fundación que se llama la Fundación Creer y Crecer y Pensar, es un think tank de Atlas, ¿no? Que estuvo ligada al partido Propuesta Republicana de Mauricio Macri. Y por supuesto están muy ligados a todo lo que fue la derecha venezolana con Guaidó, con Corina Machado, en fin, yo creo que ya me eché un rollo demasiado largo, si quieres ya le paro. No, 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 al contrario, nos estás, pues eso, ampliando muchísimo el panorama, dejando muchas cosas también que pensar, que seguramente en otras ocasiones pues estaremos consultándote de nuevo, pero finalmente no sé si me permitirías hacerte una última pregunta para Claro. cerrar con alguna reflexión sobre todo esto que nos has contado, ¿no? Bueno, tú me dices si me equivoco, si algo no es correcto. Por lo que entiendo, por lo que nos cuentas, lo que hemos visto también, no solamente recientemente digo, sino a lo largo como de este desenvolvimiento de las derechas, al final también lo que está detrás, digamos, en una manera más sustancial, digamos, pues es la vida de todas y todos, ¿no? En esto que tú Sí, nos claro. comentas sobre, por ejemplo, las situaciones de pobreza, la xenofobia, la limitación o el simplemente no permitir los derechos de las personas a vivir como desean vivir. Por ejemplo, no ahorita algo que se me hace muy, muy grave es esto de Trump, de la limpieza étnica que pretende hacer en la Franja de Gaza, el Así es. desplazamiento forzado de estas personas. Solo son ejemplos, ¿no? Pequeñas cosas que podemos interpretar como de una manera inmediata. Hemos visto también esta semana de la extracción y el exterminio de nuestros recursos naturales, no solamente en ciertos países, sino en el mundo en general. Es decir, que al final estas desigualdades y este discurso de la derecha, pues no solamente es un discurso. Esto que tú nos comentas, que nos hablas, el hecho de también alertarnos sobre las nuevas maneras en las que se va modificando, lo que nos dices, por ejemplo, de que se preparan, se articulan, se ponen a dar esto que llaman como la batalla cultural y estas articulaciones, pues, al final, tú me dirás si lo ves así o no y que nos, por favor, nos ahondes en la reflexión. Uno de los argumentos principales es que no somos iguales, ¿no? Hay humanos, con esto iniciabas tú, hay seres humanos o personas que valen más, que sí tienen más derechos y otros que no y que merecen ser excluidos, relegados, exterminados, como es el caso del genocidio. Con esto me gustaría una reflexión de tu parte sobre cómo cerrar en la urgencia de por qué tenemos que seguir hablando de esto, por qué cada vez que nos enfrentemos con discursos de derecha es necesario enfrentarlos, verlos y desestructurarlos o de qué manera podemos desestructurarlos. Sí, claro, mira, por supuesto que esto es lo que está en juego con toda esta historia. Es decir, detrás de los proyectos de ultraderecha siempre está la defensa de grupos de interés, Uh-huh. la defensa de las minorías. Bueno, estos grupos de interés, es decir, si hay privilegiados, obviamente los privilegiados son mucho menos que los no privilegiados, que los más, ¿no? Ahora, lo que sí hay que revisar es lo que hay que revisar primero es cómo están articuladas las sociedades, cómo está articulado el planeta. Hoy tenemos un planeta con desigualdades brutales. Nunca tan pocos habían tenido tanto, nunca tantos habían estado tan desamparados. Eso es lo que estamos viendo hoy en día en el planeta. Entonces es una guerra de los menos contra los más. Es una guerra de un puñado de personas en contra del grueso de la población global. Y yo me temo que su proyecto es precisamente lo de Gaza. Uh-huh. Es un proyecto que conjunta las lógicas de lo que fue la colonización del Medio Oeste, donde básicamente se van sobre la riqueza, sobre el territorio, y marginan a la población que ahí estaba a reservas o territorios, los dejan en calidad de seres de tercera o de cuarta, y esto está ligadísimo claramente a lo que vivimos durante la Segunda Guerra Mundial con los campos de concentración. Es una derecha que se nutre del neoliberalismo, pero que se nutre también del fascismo, se nutre del pensamiento ultraconservador global, y que alimenta esta idea de que unos cuantos tienen el derecho a arrasar sobre las mayorías, a prevalecer sobre la mayoría. Esto a mí me parece una brutalidad.
Es un programa, vamos, estamos ante un riesgo de conflagración humanitaria sin precedentes y el ejemplo que nos están dando, el modelo, es precisamente lo que están haciendo en la Franja de Gaza, donde están, es decir, lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza es una cosa brutal, Sí. porque lo que ha hecho el sionismo en Gaza es básicamente arrasar al 80% de vamos, el 80% del territorio está devastado. Ha habido un genocidio de decenas de miles de personas. Lo estamos viendo, además, en directo y no podemos hacer nada para detenerlo. Es una cosa increíble, es una cosa brutal. Ese es el planeta, ¿sí? Que están empujando los señores de la ultraderecha hoy en día. Lo que vimos que pasó con Milei es un muy buen ejemplo de esto. Milei llega en su campaña a decir que él no viene a dirigir ovejas, sino a despertar leones. Es decir, lo que hace es increíble. En su cuenta personal, es una cuenta personal, pero él es el presidente de la República. Claro. Promociona una Bitcoin, ¿sí? Que resulta ser una estafa. Es increíble cómo, y es una estafa que crece en horas y que desfalca, las cifras han ido cambiando. Hay quien dicen que desfalcó a 44,000 gentes, hay quien dice que fueron más de 75,000, hay quien dice que la estafa llegó a los 300 y tantos millones de dólares. Es una cosa brutal. Bueno, esto es lo que dijo en campaña que iba a ser. Una economía de casino con oportunidades para unos cuantos y los leones, pues otra vez, como lo dijo en su campaña, los leones se comieron a las ovejas, ¿no? Lo que pasa es que aquí lo que no dije es que muchos de sus seguidores eran ovejas. Es una cosa muy seria lo que pasó. Y obviamente esto revela la brutalidad y la crueldad del modelo neoliberal. Y, perdón, la falta de ética, la falta de humanismo y el hecho de que coloquen en el centro de la economía a, a los mercados, la ganancia privada, en vez del bienestar de la población, a mí me parece que es muy riesgoso y que nos lleva precisamente a procesos, digamos, a procesos devastadores. Entonces, sí necesitamos estudiar qué hace esta extrema derecha. Necesitamos combatir a esta extrema derecha, ¿sí? Y necesitamos ver dónde se anida. Una cosa que me parece importante señalar. La USAID y la NEP han apoyado, entre otras cosas, organismos que defienden causas que son buenas, pero las causas son buenas, pero los organismos no necesariamente son buenos. Entonces, por ejemplo, hay organismos estos no gubernamentales que defienden el derecho a la libertad, ¿no? El derecho a la libre expresión contra la corrupción. Entonces patrocinan a mexicanos contra la corrupción y patrocinan toda una serie de periodismo falso que básicamente lo que hace es que centra sus ataques en el progresismo latinoamericano, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, así es como actúan estos sectores. Y ojo, se meten en todas las causas, en la causa de la diversidad sexual, en las causas ecológicas, en las causas de la mujer, en fin, hay que estar muy alertas de cómo se manifiestan estos movimientos por ahí. Y lo que sí digo yo es que pues tenemos que entender que estamos ante una derecha desbocada, una derecha que está creciendo, que tiene un enorme poder político, que tiene un enorme poder económico, que está empoderada a nivel global, ¿sí? Perdón, está apoyando el genocidio en Gaza, ¿no? Está apoyando la limpieza étnica en Palestina. Es una cosa brutal lo que estamos viendo. Hay que estar muy alertas y recordar que lo que está ocurriendo en México va a contrapelo de todo esto. Es la excepción de la regla en todo el planeta. Tenemos que consolidar lo que está pasando aquí y tenemos que apoyar la defensa de este gran proyecto a nivel nacional e internacional. Ok, Rafael Barajas El Fisgón, pues te agradecemos muchísimo, salvo que quieras agregar algo más. También si nos puedes compartir dónde podemos seguir tu trabajo, tus cartones también en la jornada, pero si nos puedes contar un poco de esto. Bueno, mis cartones en La Jornada, en Chamuco TV, y tengo una cuenta en Twitter, fisgonmonero@yahoo.com.mx, y pues, aunque en Twitter ya cada vez me meto menos, porque estoy convencido de que Elon Musk
ha hecho de Twitter un lugar invivible. Entonces, pues hay que ver dónde nos volvemos a alojar, porque sí necesitamos este espacio de redes sociales. Sí, es muy necesario. Pues bueno, te agradecemos de verdad muchísimo, muchísimo estas reflexiones. Si nos lo permites, pues nos gustaría mucho continuar con esto para pues ampliar la conversación, tener cada vez más visible también estas características porque hay mucho que está en juego. Entonces, si así nos lo permites, pues seguiremos en la conversación. Muchísimas gracias, Rafael Barajas. Muchas gracias a ti, Carolina, y estamos en contacto. ¿Sale? Gracias, gracias, buena tarde. Buenas tardes. Pues mucho que pensar. Ustedes díganos, por favor, qué es lo que piensan sobre todas estas reflexiones. También en medio de esta coyuntura que estamos viviendo, esto que mencionaba hace un rato Rafael Barajas, el Fisgón, de estos movimientos que se están suscitando, perdón, en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump. Digo, no es que no estuvieran antes con Biden, ¿no? O con otros expresidentes, tampoco es que no existiera esta postura antimigrante, pero pues estas medidas agresivas, violentas que emite una y otra vez Donald Trump, pues empoderamiento que está teniendo también Elon Musk, quien es dueño de X, y pues esta fuerza también que tiene X, esto que está ocurriendo en Argentina, y el verlo como intentamos aquí darle también esa perspectiva pues desde México también, el alertarnos sobre esto. Por eso es que también damos seguimiento a la nueva conformación o las nuevas conformaciones de partidos políticos, quienes están buscando hacer esto y pues seguir al pendiente porque pues como lo mencionábamos, ¿no? Detrás de esto pues se encuentran nuestras vidas, nuestros derechos, nuestras libertades. Mantente informada e informado con las noticias más relevantes del día en La Noticiera. Ya lo sabes, de lunes a viernes a las 11 de la mañana.